Derivadas. Bueno, entonces estábamos con el asunto este de la regla de la cadena. Vamos a hacer un repasito así minúsculo. Estábamos en la parte del cálculo de derivadas. ¿Sí? Porque en la práctica, para calcular derivadas, no usamos la definición. No hacemos el límite del cociente incremental. En algunos ejercicios sí, al principio, pero después, normalmente, lo hacemos de otra manera que la que estamos viendo, utilizando la tabla de derivadas y las reglas de derivación. ¿Ah? La tabla ya la vimos, que la tabla contiene las derivadas, cuáles son las derivadas, las funciones elementales, y las reglas de derivación tienen que ver con cómo se derivan cuando yo hago operaciones con funciones. Y bueno, más o menos ya vimos qué pasa con la derivada de la suma, de la resta, del producto, de la división. Y ahora estábamos con la regla de la cadena, que es la derivada de la composición. Entonces estábamos con la regla de la cadena. ¿No? Entonces voy a enunciarlo de forma completa, cómo es la regla. La vez pasada solamente habíamos puesto cómo es la fórmula. ¿Ah? Ahora vamos a poner bien el enunciado completo, cuando esa fórmula vale. Entonces, sería así la proposición, el teorema. Vamos a poner así. Si yo tengo g de x es derivable en un punto A y es una función y f de x es derivable en g de A, entonces f compuesta con g de x es derivable en A. Vamos a escribir, en vez de escribirlo así, la composición, vamos a escribirlo así. Vamos a escribir la f de g de x, f de g de x. Es derivable en A. Vamos a poner un nombre. Vamos a poner H. La composición esa. Entonces la función h de x, definida como f compuesta con g, esa es derivable en A. Y, bueno, h' de A es igual a f' evaluado en g de A por g' de A. Esa sería el enunciado completo. Y esta es la fórmula. Y esa fórmula que la hemos escrito así. Pues h es f de g de x. Ya por así la derivada de eso. Me va a derivar eso.
me queda f' de g de x por g' de x. Digamos, lo que representa el punto A en el enunciado acá, abajo sería un X cualquiera. Es parecido a como hicimos como hicimos con las otras reglas de derivación. Ahora les pido un segundito. Bueno, entonces tenemos la regla de derivación escrita de esta manera. De repente más adelante hacemos un ejemplo y chequeamos bien el asunto G es derivable en A y F tiene que ser derivable no en el A, en G de A. ¿Tá? Es parecido a la continuidad, ¿se acuerdan? Si G es continua en A y F es continua en G de A, ahí la composición es continua en A. No le pedimos que F y G sean derivables en A, las dos. En una en A y a otro en G de A. ¿Tá? Bueno, entonces, de repente hacemos un ejemplo bien, resaltando eso, pero primero quiero practicar no sé para utilizar la fórmula. Bueno, entonces también habíamos visto que había otra manera de escribirlo, la fórmula, que era, en vez de ponerle a la g de x, llamarle u. Entonces me queda la derivada de eso, es igual a f' de u por u'. Es lo mismo que lo que está arriba, nada más que lo estoy llamando u a g de x. Y hay gente que le resulta más fácil esta forma de escribirlo. Esta segunda forma de escribirlo. Entonces vamos a empezar a hacer unos cuantos ejemplos. La vez pasada hicimos un solo ejemplo. Vamos a hacer unos cuantos ahora. ¿Tá? Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer a ver, ejemplos. Bueno, no sé. Vamos a suponer que tenemos esta función. Vamos a suponer que hay que derivar, puede ser, a ver. Seno de logaritmo de x. Bueno, ¿cuánto da? Alguien que lo diga. Sería 1. Coseno del logaritmo de x sobre x. Ahí va. Es coseno del logaritmo de x por 1 sobre x. Después esto lo puedes
lo podés transformar en coseno del logaritmo de x dividido x, está bien. Pero digamos, para que quede exactamente de esta forma, sería eso. ¿Está? Vamos a aclarar. A ver. Las funciones que están acá son, ¿cuál sería la f de x? Y bueno, seno de x. ¿Cuál sería la g de x? Logaritmo de x. Bueno, ¿cuáles son las derivadas? Eso está en la tabla. G' de x es coseno de x. Y bueno, G' de x es 1 sobre x. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hay que poner acá de este lado? Esto. La parte de G' está puesta acá. Esta parte no tiene problemas. El que tiene problemas, muchas veces, para entender, es este. F' de x es coseno de x. Pero acá hay que poner F' de g de x. O sea que va coseno de g de x. O sea, logaritmo. Por eso va esto. ¿Preguntas? ¿Yo? Sobre x. Bueno, ¿cómo sería si lo hacemos con u? Si lo pensamos con u. Sería que yo tengo que derivar esto seno del logaritmo de x. Bueno, entonces le llamo u al logaritmo de x y digamos que me queda para derivar esto. Seno de u. Y entonces ahí aplico la regla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que derivar como si u fuera la variable. Como si u fuera x. Si u fuera x, seno de x, ¿cuál es la derivada? Bueno, está acá, coseno de x. ¿No? Derivo como... Coseno de u. ¿Cómo? Coseno de u no queda. Ahí va, coseno de u. Como si u fuera la x. La derivada de seno de x y coseno de x. Bueno, entonces, si dice seno de u, pongo coseno de u. Pero, hasta ahí escribí eso. Y ahora viene por u'. Eso es lo diferente. Digamos, si es seno de algo que no es x, que es una función, bueno, deriva común y corriente, como si fuera la función esa fuera x, pero después ponerle por u'. Eso es la regla de la cadena. Y bueno, y ahora ponemos quién es u. Me queda coseno de u. U sería esto que dijimos acá, logaritmo de x. Por u'. Y si u es logaritmo de x, u' sería la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Llegamos a lo mismo. ¿Ah? Son dos formas de escribir la regla de la cadena muy parecida. Bueno, ¿preguntas de esto? Acá no sé qué dice. Cualquier cosa menos logaritmo, ¿no? Logaritmo. Bueno, le pongo para adentro, ¿no? Si es solo la x, no se le pone para adentro. Bueno, ¿ves? Ahí tenemos un ejemplo. ¿Ah? Seguimos. Otro ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero derivar e a la x cubo más x. ¿Cómo derivan? O sea, te queda eso igual por la derivada del exponente. Exacto. Eso mismo por la derivada del exponente. Y a la x cubo
más x por la derivada del exponente, que es 3x2 más 1. ¿Quién sería en f? ¿Y quién sería la f y quién sería la g en este ejemplo? A la elevado. X. Ah, ¿cómo? Se cortó ahí un poquito. A ver. E a la X. E a la x. Esa sería e a la x. Y la g sería el x cubo más x. Y bueno, entonces f' es el propio e a la x. Pero bueno, va evaluado en g. Y está ahí, después por g. No sé qué toqué. Ojalá. Y después viene g'. Si lo pensamos con u, sería acá. Poner e a la u. Llamándole u a eso. Y bueno, lo derivo común. E a la u, está en la tabla. Pero va por u'. Bueno, el u es x cubo más x, ¿no? Y u', bueno, es eso que pusimos. Esta parte de escribirlo, el e a la u, y después escribir e a la u por u', esa parte de acá es fundamental. Hay que pasar de acá para acá. Las primeras 2 veces que lo haces está bien escribirlo así. Y después, cuando agarras práctica, pasas de acá para acá derecha. Mirás este y decís, bueno, este es el u, mentalmente, si e a la u, bueno, e a la u por u'. ¿Ah? Acá el x. Bueno, a ver, ponemos otro ejemplo. Preguntas, alguien que pregunte. Nadie me está diciendo que no entiende algo. O sea, todo el mundo entiende todo, lo cual es raro. Pero bueno, hagamos más ejemplos y bueno, preguntamos de vuelta al final. Vale, derivate de esto, a ver. Raíz cuadrada de x más logaritmo de x. Se lo puede reescribir como un medio elevado a un medio, digo. ¿O no? Vamos a hacer ese cálculo aparte, ¿está? La derivada, porque hay una función que aparece que es raíz de x, digamos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese cálculo acá aparte. Acá. Y la derivada de raíz de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Eso no está en la tabla que nosotros dimos. Lo pueden agregar si quieren, pero eso se deduce. Se deduce con lo que venía diciendo Santiago. O sea, si tuviera que hacer la derivada de raíz de x, eso sería igual a la derivada, sería como x sale a un medio.
la derivada de x a la 1 media. Bueno, entonces es 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Sí, porque la derivada de x a la alfa es alfa por x a la alfa menos 1. Entonces te queda 1 medio de x a la menos 1 medio, es todo eso. Y está, y ahí hacen cuentas y eso es igual a esto. ¿Ah? Entonces, yo ya voy a usar directamente que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ah? Si no, podemos hacer de vuelta esto mismo. Escribirlo a la 1 medio y hacer toda la cosa. ¿Ah? Vamos a hacerlo de las dos formas ahora. ¿Ah? Bueno, entonces, tengo entonces raíz de g de x. Esta sería la g de x, la u. Y la f sería la raíz de x. ¿Ah? Entonces me queda 1 sobre 2 raíz de u. 1 sobre 2 raíz. 1 sobre 2 raíz de x es la derivada de raíz de x. Pero yo lo tengo que evaluar no en x, en g de x, la u. Entonces me queda 1 sobre 2 raíz del coso. De u, digamos, por la derivada de u. 1 más 1 sobre x. La derivada de esto. Es la derivada de cada uno. Si no te sabes esta derivada, ¿sí? Esa versión breve de la derivada, bueno, agarrás y haces eso de escribir como a la 1 medio. Se escribe como x más logaritmo de x a la 1 medio. Y bueno, entonces tenés algo a la 1 medio. El u, f de x es x a la 1 medio y g de x es x más logaritmo de x. Entonces tenés algo a la 1 medio, sería u a la 1 medio. Y bueno, sería 1 medio de u a la 1 medio menos 1 por u prima. Por g prima de x. Y bueno, si operan con esta parte, va a quedar esto. Es la misma cuenta que hicimos acá. Pero nada más que en vez de tener una x, tenemos todo el bicho este. Quedará menos 1 medio acá, en definitiva es 1 sobre raíz. Bueno, a ver más ejemplos. ¿Pregunta? Vale, más ejemplos. La derivada de 2x más 1 elevado al cubo. ¿Cómo lo harían? A ver si les pasa lo mismo que me pasaba a mí
con la derivada de esto. ¿Se puede pasar, profe, el 3 multiplicando y que queden 2? 2x por 3, ¿no? ¿Cómo? No, si es 2x por 3 y por 1. El 3. 2x por 3. O sea, bajar el 3 y multiplicar la 2x y el 1. No. A ver, quítamelo. Todo, No sí. creo que está mal. No, No, o sea, bajar el 3 y multiplicar el 2x. Que quede 6x, ¿no? Está mal, ¿no? claro, pero no entiendo por qué. Sería 3 por 2x. Sí, no, está mal, está mal. Pero es algo parecido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el 1 qué le pasó? ¿Qué le pasó al 1? Y queda 1 igual. Más 1 no sería. No, pero está mal, estaba haciendo la derivada, ¿no? Está mal. Pero está bien, creo. ¿No? Solo, Sí, o sea, no, le está queda bien, sí. 3 por 2x más 1 por 3. Le faltó el 1 por 3, pero creo que lo que venía diciendo estaba bien. Sí, para mí estaba encaminado, sí. Alguien más estaba hablando ahí justo. Queda 6x más 3, entonces. Algo Y después parecido. le falta multiplicar por la derivada del exponente. Digo, por la derivada de lo que está entre paréntesis. Claro. Es Queda 6 por 2x Por 2. más Por 1 2. al cuadrado. tampoco parecido. Bueno, yo le voy a decir como lo que me parece a mí. Acá lo que yo haría es lo que yo hacía, digamos, cuando me ponían esto la primera vez, es calculaba cuánto valía el 2x más 1 al cubo. Es esto al cubo más el triple de esto al cuadrado por este, 4, 12 al cuadrado, más el triple de este por esto al cuadrado, 2 por 3, 6, más esto al cubo. Claro, ponerle que hacía eso. En realidad tenía que hacer pila de cuentas para pasar de acá para acá, porque no me sabía el binomio al cubo. Que tampoco me lo sé ahora. Lo que hago es lo deduzco en el momento que lo necesito usar. Me doy cuenta esta distributiva como queda. Entonces, hacía un montón de trabajo para pasar de acá para acá. Así ahora ya lo hice rápido. Y después lo derivaba cuando lo tenía escrito así, de esta forma. Y si lo derivo así me va a quedar. Si lo derivo, le pongo una prima acá, me va a quedar 3 por 8, 24. 12 por 2, 24 también. Y la derivada de este, 6. La derivada del 1 es 6. Y recién ahí tenía la derivada. ¿Alguien se le ocurrió hacerlo así? ¿O soy el único enfermo que se le ocurre hacer así? Profe, y, tipo, no llegás a lo mismo si simplemente pones 3 por, tipo, abro paréntesis, 2x más 1, cierro paréntesis, al cuadrado. Al cuadrado, el primero que lo dice, por 2. Sí, eso. Llega a lo mismo, sí. Este método que yo tengo acá abajo, digamos, fue posible porque era a la 3. Y calculo la 3 me da esto. Pero si fuera a la 30, este método está complicado porque calcular esto a la 30, hacer la distributiva de esto a la 30, está difícil. Va a quedar un polinomio re largo acá. Sin embargo, aunque diga 30 en vez de 3, siempre se puede hacer como dijo el compañero. Acá directamente, digamos, vos tenés algo, este sería el U. U al cubo. ¿Cuál es la derivada de U al cubo? 3U cuadrado,
3u cuadrado por u prima. Listo, quedó. Sacan la onda como es, cómo funciona. ¿Y ahí, profe, sí tenés que hacer el binomio o cómo? Y depende de lo que quieras hacer. Si yo estoy buscando, por ejemplo, las raíces de la derivada, me conviene dejarlo así, factorizado, porque las raíces va a ser cuando esto sea 0, menos un medio. Después que calculás la derivada y te queda escrita de alguna forma, ¿qué es lo que haces con ella después? Depende de qué estés buscando. Si, por ejemplo, vos estás calculando la derivada, esta derivada, y le querés buscar la raíz, te conviene dejarlo así. Ahora, si eso está sumado, eso va acá, y acá viene otro polinomio, 12x cuadrado menos x más 2. Ahí me conviene hacer la distributiva y eso está ahí. Me conviene hacer la distributiva si combino términos con esto. Depende de la expresión, o sea, qué es lo que haces con esto, con lo que te da la derivada. Después, depende del contexto, digamos. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí, sí, claro. Bueno, entonces ustedes van a ver que en la tabla de derivadas, bueno, te aparece, bueno, x a la alfa por x a la alfa menos 1. Logaritmo de x, 1 sobre x, e a la x, e a la x, y cosas así. Sigue la tabla. Y después por allá en otra parte de la tabla te dice u a la alfa por u a la alfa menos 1 por u prima. Logaritmo de u es 1 sobre u por u prima. E a la u es e a la u por u prima. Y sigue así. Yo qué sé, seno de x dice la derivada es coseno. La tabla de derivadas que pueden encontrar en internet. Y por ejemplo, seno de u dice coseno de u por u prima. Toda esta parte de la tabla es al pedo. Es la regla de la cadena, siempre, aplicado con esta. Más en vez de x, dice u. Yo tengo una tabla gigantesca con millones de cosas que son una sola cosa, porque todo esto es la regla de la cadena nomás. Todo esto, no lo pongan en la tabla, todo eso es esto. Con diferentes f. Con f igual a seno de u, con f igual a x a la alfa, con f igual a logaritmo, con f igual a exponencial. Pero bueno, se ve que tienen ganas de ponerle cosas a la tabla y le ponen cosas que en realidad se deducen. Todas estas se deducen de estas. Recién estuvimos usándolas, estas cosas. Que u a la alfa es alfa por u, no sé qué. Por u' lo usamos acá en el ejemplo 4, en el ejemplo 3. Acá usamos el e a la u por u', mirá, acá está. Acá usamos el seno de u por u'. El seno de u, coseno de u por u'. Todos son la regla de la cadena. Entonces, más vale que te aprendas la regla de la cadena y te ahorras 17 renglones en tu tabla de derivadas. ¿Ah? Bueno, a ver, pongamos un ejemplo más. Borro esto de la tabla de derivadas. Vamos a suponer que tenemos así. A ver, ¿cómo podemos poner? A ver.
Vamos a poner coseno de raíz de x cuadrado menos x. Coseno de eso. ¿No sería menos seno por menos seno de la raíz sobre 2 por la raíz? Ahí va, vamos por partes. Ahí va. Coseno de u, la derivada es menos seno de u. Ahí estoy pensando que el u es esto, ¿no? La g de x. Bueno, entonces, así vamos por ahí. Menos seno de la cosa. Bueno, pero la regla de la cadena no termina ahí. Hay que hacerlo por, ¿qué cosa? 1 sobre. Ah, ahí me está diciendo el resultado de eso, pero por, ¿qué habría que poner? No el resultado, sino qué es lo que estás haciendo. U prima, no. U prima, por la derivada de esto. No falta la derivada de eso. Ahora, la derivada de eso, a su vez, es una función compuesta. ¿No? Si quieren lo planteamos. Sería eso no sé qué, no sé qué, no sé qué, por la derivada de eso. Lo planteamos esto así, escribimos la derivada de eso, en vez de poner la derivada directamente, en vez de poner cuánto da, planteamos que hay que derivar eso. Entonces me queda menos seno de raíz de x cuadrado menos x. ¿Tá? Y ahora sí, hagamos la derivada de eso. Bueno, 1 sobre 2 de raíz de x, 1 sobre 2 raíz de eso. ¿Qué falta? ¿Quién es esa derivada? No sé qué es menos 1. Por la derivada, ahora este sería mi u. Para derivar eso. Entonces falta por u', 2x menos 1. ¿No? La idea es que uno puede pasar de acá para acá derecho. ¿Tá? Pero si les cuesta a mí verlo, lo plantean en pasos intermedios, todo lo que sea necesario, hasta que saquen la práctica para derivar. Bueno, hago una pregunta. ¿A todo el mundo le da lo mismo cualquiera de las dos formas de escribir la regla de la cadena? ¿O le queda más fácil con eso de u? A ver, ¿alguno que opine eso? ¿Le queda más fácil con f de x y g de x o con f de x y una u? Con U, profe, no sé por qué, pero sí. Claro. Con u. Bueno, hay que darse cuenta que es lo mismo. A mí también me queda más fácil con U. ¿No? Hay que darse cuenta que es lo mismo. Esa u que uno identifica es la g de x. Es como una cuestión del nombre. Es como si yo a vos te cambio el nombre, en vez de llamarte como te llamas, te pongo, no sé, me pongo un seno, la vida sigue igual, no cambia. Bueno, no sé, en realidad. Es lo mismo, ¿está? Es una cuestión de nombres nomás. El asunto es que vos identifiques dos funciones. Vos al llamarle u a esto, al pensar en esto como u, estás identificando dos funciones. Coseno de u es una función, la coseno de x, digamos. Y la otra función que identificas es la u. Es lo mismo que una cosa que la otra. Bueno, entonces, vamos a poner una función acá, última, y yo la derivo rápido, a ver. Pongo logaritmo de x cuadrado menos 1 sobre x más x por e a la x
más seno de x cuadrado dividido bueno, vamos a poner alguna cosa, a ver, yo qué sé. Logaritmo seno exponencial, ¿qué nos está faltando? Alguna raíz cuadrada. Raíz de 3x más 1 por coseno de 9x cuadrado menos x. Bueno, vamos a derivar eso. Bueno, entonces, es la derivada de un cociente, ¿no? Es esto sobre esto. Entonces, primero hay que poner la derivada del de arriba. La derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo, dividido el de abajo al cuadrado. Entonces vamos a empezar a escribir eso. La derivada del de arriba. Bueno, hay que derivar el de arriba. Entonces hay que derivar todo esto. Logaritmo de la cosa. Es 1 sobre la cosa por la cosa prima. Y la cosa prima ya lo voy derivando. La derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo, que es 1. Ahí ya escribí la derivada de esto. Repito, logaritmo de u, 1 sobre u, es esto. Sería el u. Viene por u', hay que derivar esto. Esto es un cociente, la derivación. La derivada de este, el 2x por x, menos este por la derivada del x, que es 1. Esto, y ahora falta la derivada de esto. Estamos derivando el de arriba. Bueno, más la derivada de esto. Bueno, eso es un producto. Es la derivada del primero por el segundo, o sea, 1 por el segundo. ¿No es menos ahí, profe? No, es más. Pues estoy derivando esto yo. Ah, claro, sí, sí. Hizo la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es una función compuesta, es e a la u. La derivada de e a la u es e a la u de vuelta, el u sería el exponente, seno de x cuadrado, por u', por la derivada del exponente. Por la derivada del exponente, que es la derivada de eso, 3, y la derivada del seno de x cuadrado, esto es una función compuesta. La derivada del seno es coseno de x cuadrado, por x cuadrado primo, por 2x. Tuquiti, ahí derivé. Todo eso es la derivada del de arriba. A ver si lo chico. Todo eso es la derivada del numerador. Falta lo de abajo. Eso es, la derivada del primero por el segundo. Ahora va el de abajo. Lo escribo acá. Por raíz de 3x más 1. Por coseno de x cuadrado menos x. Derivada primero por el segundo. Menos el primero. Logaritmo cuadrado menos 1 sobre x más x sobre la x a la 3x más seno de x cuadrado más el primero por, ahora viene la derivada del segundo, que es la de abajo. Tengo que derivar el de abajo. Pero el de abajo es un producto, entonces tengo que derivarlo como el producto. Por, abro paréntesis. Tengo que derivar ese producto. Es la derivada del primero, o sea, la derivada de raíz de coso, que es 1 sobre 2 raíz de la cosa, 3x más 1, por la derivada de la cosa, por la derivada del 3x más 1, que es 3. Entonces, la derivada del primero por el segundo, por coseno, 9x cuadrado menos x, más la derivada del primero por el segundo, ya escribí, más el primero por la derivada del segundo, la derivada del coseno, es menos seno, y todo eso, no entra, menos seno de todo eso, de 9x cuadrado menos x, por la derivada del 9x cuadrado menos x, que es 18x menos 1.
Bueno, ahí terminó ese paréntesis, ¿viste? Y terminó este grandote. Ta. Ahí ya tengo escrito. La derivada del primero, por el segundo acá. Después tengo escrito menos el primero por la derivada del de abajo. Y ahora faltaría todo eso dividido el de abajo al cuadrado. Lo escribo así nomás. Raíz de 3x más 1 por coseno de 9x cuadrado menos x. Todo eso al cuadrado. Ahí quedó la derivada. ¿Por qué hice este ejemplo? Para que vean a qué velocidad tienen que llegar de derivación. Le aparece un bicho raro, van y lo derivan. Le pegan un par de piñazos y lo dejan derivado. ¿No? Tienen que apuntar a derivar a esta velocidad. Entonces, tienen que tener presente fácil las reglas de derivación, la derivada de las funciones. Por eso, si ustedes quieren utilizar tablas, está bien. Pero bueno, la idea es que se independicen luego de las tablas. En la práctica, cuando uno aparecen funciones, no puedes estar yendo a una tabla a mirar a cada rato porque demora 2 horas para derivar una cosa. ¿Está? Entonces, este último ejemplo lo hice por eso nomás. Puse una función ahí media complicada y escribí directamente la derivada como da. ¿No? Es para que ustedes tengan perspectiva de a qué velocidad tienen que llegar. O sea, sería deseable que llegaran. Pero bueno, de a poco, ¿no? Van practicando. Bueno, vamos a parar unos minutos y seguimos con alguna otra cosita. Después me da cortito así terminamos un rato antes. Paramos 5 minutos. Ahí estamos. Bueno, seguimos entonces. Empezamos con una cosa diferente ahora. Vamos a ver el asunto que es el método de rol, se llama, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve el método de rol? Es digamos, es un método que sirve para encontrar, digamos, las raíces de una función. Encontrar entre comillas, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el método? Se basa en esto. A ver quién me escribe esto. ¿Qué pasó que me escribe? Se basa en lo siguiente, digamos. Si una función es creciente o decreciente, estrictamente, en un intervalo, se conocen
y se conocen, vamos a poner en general, serían los límites. Los límites de f de x cuando x tiende a los extremos del intervalo, entonces se puede determinar la existencia de raíces, la existencia de una raíz, la existencia o no existencia de una raíz en el intervalo. Bueno, yo voy a poner un ejemplo. ¿Está? Vamos a poner un ejemplo y con eso debería alcanzar para que se entienda. Vamos a suponer que a mí me dan esta función. F de x igual a 2x cubo menos x cuadrado más 3x, a ver, un poquitito, 6 menos 2 menos 4 menos 4x más 5. Y me piden que estudie la existencia de raíces de la función utilizando el método de Rolle. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es calcular la derivada. Nosotros vamos a usar un resultado que ustedes seguramente ya conocen del liceo, que es, si la derivada de una función en todo un intervalo es positiva, ¿qué se puede decir de la función? Que es creciente. Que es estrictamente creciente. Y si la derivada de la función en todo un intervalo, en todos los puntos de un intervalo, es negativa, ¿qué se puede decir de la función? Que es decreciente. Vamos a usar eso. ¿Sí? Entonces, no lo escribo, pero lo digo. Si una función en todos los puntos de un intervalo, digamos, en un intervalo, la derivada de la función es positiva, la función es estrictamente creciente. Si la derivada de la función es negativa, es estrictamente decreciente. ¿No? Entonces, el signo de la derivada de la función, me habla sobre cómo crece y cómo decrece la función original. ¿No? ¿Alguna duda sobre esto que no lo estoy escribiendo? ¿Que repita algo de lo que dije? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a calcular la derivada de esta función.
Bueno, en este caso la derivada da 6x menos 2x menos 4. ¿Ah? Hay un 2 de factor común, lo voy a sacar. 3x cuadrado menos x menos 2. Bueno, entonces lo que voy a hacer es hallar el signo de la derivada. ¿Tá? Voy a hacer el signo así, de la derivada de f'. Bueno, hay una raíz que es 1, ¿no? Tiene raíz 1. Eso. Un polinomio de segundo grado. Hay una raíz que es el 1. ¿Y la otra raíz cuál es? A ver cómo quedaría. 3. 2 tercios queda, ¿no? Si lo bajo por Ruffini. O sea, si lo bajo por Ruffini me queda 3 menos 1, 2. Lo bajo por la raíz 1. Me queda 3, 3 por 1, 3. 2 por 2. Pero hay algo que no cierra. Ah, pues un menos. Menos 2. 2, 0. Está, la otra raíz es menos 3 medios. No, menos 2 tercios. 2 tercios es acá. Menos 2 tercios. Y la otra raíz es 1. ¿Está? Entonces, en menos 2 tercios, f' vale 0. Este es el signo de la derivada, ¿eh? Acá vale 0. Y después, acá vale todo positivo. Y acá vale todo negativo. Y acá vale todo positivo. Les hago una pregunta ya que estamos acá. Ahora seguimos con el método de rol. Estoy haciendo el signo de la función derivada, ¿no? Y en definitiva termino escribiendo el signo de esto nomás. ¿Ah? Acá abajo está el signo de esto. Vieron que yo agarré y marqué todo signo de menos acá. Menos, 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 menos. ¿Por qué van todos signos de menos ahí? ¿Por qué no podrían haber signos de menos y signos de más ahí? Porque es negativo todo en ese lugar. Porque si sustituís por el valor que tiene entre medio, da negativo, ¿no? Da negativo, sí, pero ¿por qué en todos? Porque para pasar a positivo tiene que tener una raíz por ahí. Eso, es eso. Eso es lo que quería decir. Si, por ejemplo, en este punto valiera negativo y en algún otro punto valiera positivo, ahí entre medio tendría que haber una raíz. Y las raíces ya están escritas, son esas dos, no hay más raíces. Por eso una vez que en algún valor, por ejemplo en este, vale negativo, entonces vale negativo todo, entre las dos raíces. Lo mismo para acá, para este lado. Si acá en algún lugar vale positivo, en todos lados vale positivo. No podría valer positivo en un lado y negativo en otro, porque entonces tendría que haber una raíz más, de la que ya las raíces ya están acá. ¿Se puede mirar el grado o no? Pues si tiene dos raíces, grado 2, ¿no? ¿O no? Claro, pero el argumento que yo digo vale para cualquier función continua. Si yo tengo una función, o sea, olvídate de la función concreta, que sea, está bien, se puede mirar el grado, tenés razón. Pero si esto en vez de ser esta función fuera otra función rara, pero yo sé que las únicas dos raíces son estas, entonces yo ya sé que todo acá adentro va el mismo signo, no puede cambiar de signo, pues si no habría una raíz más. Lo mismo acá va todo el mismo signo. Y en lo mismo acá va todo el mismo signo. No puede cambiar de signo en esta parte, pues si no, si cambia de signo, hay una raíz por Bolzano. Entonces, ese argumento vale para cualquier función continua que haya acá. Bueno, no sé, es un detalle nomás, está.
Bueno, pero entonces yo tengo la derivada, volvamos al problema original. Tengo la función original que quiero hacer las raíces. Quiero encontrar las raíces. Entonces lo que hago es estudio la derivada. Derivo, me queda esto, y estudio los signos de la derivada. Me queda esto. Entonces, ¿qué puedo deducir del crecimiento de la función f? Bueno, lo que dijimos hoy. En todo este intervalo la función es creciente. En todo este intervalo la función es decreciente. Y en todo este intervalo la función es creciente. Esas flechas que estoy haciendo se refieren a la función, no a la derivada. El signo, que es lo que está acá abajo, es el signo de la derivada. O sea, no me mezclen la derivada con la función. La que es creciente es la función, no de la derivada. Y el signo es de la derivada, no de la función. ¿No? Bueno, entonces ya tenemos este dato. ¿Cómo es la gráfica de la función f? Y bueno, más o menos podemos decir que la gráfica va a ser algo así. A ver si pongo otro color. Bueno, va a ser algo que crece. Vamos a dibujar algo. Voy a poner otro color, así ya no puse nada. Algo que crece hasta un valor, acá en este lugar, después decrece hasta un valor, decrece, y después crece. Entonces va a tener que tener 3 raíces. 1, 2 y 3. ¿Está bien? No toma el argumento. Y creo que está mal, ¿Por qué? porque tipo, no necesariamente el eje X va a ser la línea blanca esa, o sea, puede estar más abajo, por ejemplo, y tener solo una raíz, que sería la de la izquierda. Claro, podría ser que cuando decrece en esta parte, por ejemplo, y después vuelve a crecer, en realidad no llega hasta acá abajo, por ejemplo, que haga así, decrece hasta ahí. Pero vamos a marcar las líneas auxiliares. Las líneas auxiliares estas son rojos. Entonces, siempre me estoy fijando acá el 2 tercios y el 1, que ahí cambia de ser creciente a decreciente. Que podría ser que crezca. Que venga, no sé cómo, creciendo hasta ahí, después decrece hasta ahí, y después crece hasta ahí. Entonces, hay una sola raíz. Entonces, hay que fijarse estos valores, cuánto valen, digamos, para ver si este valor en realidad está acá abajo, y este valor está acá arriba, entonces ahí sí va a cortar. Si está acá arriba, no va a cortar. Entonces lo que hacemos es estudiar, lo que vamos a hacer es estudiar cada intervalo por separado. Este intervalo de acá, este intervalo de acá, y este intervalo de acá. Y en cada uno de esos 3 intervalos vamos a usar lo que dijimos antes, al principio de todo, ¿qué dijimos? Vamos a ponerlo. Dice, si la función es creciente o decreciente estrictamente en un intervalo, como pasa en cada uno de los 3 intervalos, esto de acá abajo, y se conocen los límites de f de x cuando x tiende a los extremos del intervalo, entonces se puede determinar si existen o no raíces en el intervalo. Entonces, empecemos estudiando cada uno de estos 3 intervalos. Vamos a ponerle nombres a los 3 intervalos. El I1, intervalo 2, intervalo 3. Vamos a empezar con el intervalo del medio, que es el más fácil. Bueno, no sé si es el más fácil, es un ejemplo. Por ejemplo, miro el intervalo I2. La función, ¿cómo es en el intervalo I2? ¿Es creciente o decreciente? Es decreciente, eso lo dedujimos con el signo de la derivada. F es decreciente. O sea, que arranca de un valor y va bajando. No sé cómo, va bajando. Alguno de estos casos es. Entonces, bueno, acá en menos 2 tercios, ¿cuánto vale la función?
A ver si alguien puede calcularme en una calculadora cuánto vale f de menos 2 tercios. Vamos a poner a f, ¿cuál era? Es esta. Lo tiramos por ahí. Esa es la f. con 6. 6,6. Ah, lo hiciste, gracias. Estaba por hacer yo. Bueno, da más o menos 6,6. 6,6, no sé. Sigue, supuestamente. O da 6,6 justito. No, sí, sí. La cuestión es que es positivo. Entonces la función en 6,6 vale algún número positivo. Vale. ¿Cuánto vale ahora f en 1? Eso lo puedo 2. hacer, mire. 2. Vale 2. También es positivo. Entonces vale 2. Y de acá hasta acá es decreciente. No sé cómo será, decreciente ahí. ¿Hay raíces o no hay raíces? En el intervalo I2. No, no hay. No hay. ¿Qué tendría que haber pasado para que yo pueda concluir que sí hay una raíz? Que uno Sí, de bueno. los dos signos fueran diferentes. Claro, por ejemplo, vamos a hacer un invento. Suponete que esto no hubiera pasado. Suponete que me hubiera dado menos 2. Sería negativo. Entonces, valdría acá. Entonces, la función tendría que arrancar acá y terminar acá. Tendría que haber una raíz. Pero además tendría que haber una sola raíz. No podrían haber más de una. ¿Por qué? Porque es estrictamente decreciente. Porque Entonces no puede volver a subir. Entonces, acá vemos un ejemplo de lo que yo digo. Si yo conozco que la función es creciente o decreciente, y además sé qué pasa en los extremos del intervalo, me doy cuenta si hay raíz o no. ¿Ah? Dejemos como nos dio al principio. Es como da. Entonces en este intervalo no hay raíces. Entonces, f no tiene raíces. O no tiene raíz, vamos a ponerle. En I2. Bárbaro. Bueno, vamos a agarrar y vamos a pasar para abajo esto. O sea, quiero como no me entra todo acá. A ver, vamos a estudiar a ver si puedo hacerlo acá. El intervalo, el I1. I1. Bueno, el intervalo I1, ¿cómo es la función en cuanto a su crecimiento? Bueno, es creciente. El I1 es este intervalo acá, ¿está? Desde menos infinito hasta el menos 2 tercios. En I1, la función es creciente. ¿Está? Vamos a anotar eso. Es creciente. Estrictamente creciente habría que poner en realidad, y acá también, estrictamente creciente. Está. F1 es creciente. Y ahora me tengo que fijar cómo es F en los extremos del intervalo. Entonces, el intervalo I1, ¿qué extremos tiene? Un extremo sería este de acá, el menos 2 tercios. Menos infinito. Ahí va, por ahí va la cosa. Un extremo es el menos 2 tercios. ¿Cuánto vale F de menos 2 tercios? Bueno, ya lo hicimos hoy, es el 6,6 ese. Es positivo. Ya está dibujado acá. Y el otro extremo del intervalo sería el menos infinito, digamos. El otro extremo sería para allá. Pero no puedo evaluar la función en menos infinito, pero algo parecido puedo hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer? Límite. El límite. ¿Ah? Bueno, entonces, para ver qué es lo que pasa con la función en el otro extremo del intervalo, lo que hago, tomo el límite. El intervalo sería de acá
todo hasta menos infinito. Un menos infinito ahí. Para ver qué pasa en este extremo, evalúo la función en menos 2/3. Ya me da eso. Para ver qué pasa en este extremo, lo que hago es tomo el límite. ¿Está? De Ahora X tomo tiene a menos infinito, ¿no? límite cuando x tiende a menos infinito de la f de x. ¿Cuánto me da? Acá está la f de x. Menos infinito. Menos infinito. Ah, es negativo. Entonces quiere decir que la función en esta punta del intervalo vale positivo. Y en la otra punta del intervalo tiene que ir tendiendo a menos infinito. Entonces, y es creciente. Entonces, ¿tiene raíz o no tiene raíz? Sí, tiene una. Y tiene una. Pues viene a la izquierda, o sea, cerca del menos infinito, tiene que estar abajo del eje X, porque tiende a menos infinito. Y en esta punta llega un valor que es positivo, entonces en algún momento tiene que cortar, en alguna parte de ahí tiene que cortar. Entonces paso de vuelta a lo que yo digo. Sabiendo que la función es creciente y sabiendo qué pasa en los extremos del intervalo, nos damos cuenta que tiene raíz o no. En este caso nos damos cuenta que tiene. Sí tiene. Y de vuelta, tiene una sola. ¿Por qué era que no puede tener más de una? Porque no puede tener dos raíces. ¿Cuál era el argumento? Si no cambia de signo, ¿no? Bueno, Es porque es creciente, es estrictamente creciente. Una vez que vale 0, después tiene que valer más grande que 0. Y antes tiene que valer más chico que 0, porque es creciente. Si la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, solo puede tener una vez 0. Después tiene que valer más grande o más chico, según para qué lado esté. ¿Ah? Porque podría tener otro 0 sin cambiar de signo, Santi. Mira, podría ser así, tiene un 0 y tiene otro 0 ahí, tu grilla tiene dos ceros. Y acá no cambió de signo, porque se mantiene arriba. Es porque es... claro, es una vez sola. Claro, es una vez sola, pero ¿por qué es que no puede ser de vuelta? Porque si cortar la vuelta tiene que empezar a decrecer en algún momento. La función sabemos que es creciente, entonces, estrictamente creciente. O sea, si corta el eje de X, lo corta una sola vez, no puede cortarlo dos veces. Serían dos valores donde vale 0. No habría crecido. ¿Ah? Entonces la conclusión es que entonces tiene una raíz en I1. Y a ver en el I3, ¿qué podemos decir? No tiene raíz. Ahora vamos a mirar. Pues, ¿cómo hiciste ahí? ¿Qué es lo que te fijaste? F es creciente también, ¿no? Va creciendo. En esta punta, en F de 1, acá, ya lo hemos calculado al principio, valía 2. Y la otra punta del intervalo, ¿cuál sería? Este es el intervalo, ¿no? Más infinito. Más infinito. Entonces lo que uno mira es el límite. De la función. Y bueno, y da más infinito. Entonces, es positivo en las dos puntas. Entonces, arranca de un valor positivo y termina en un valor positivo. Y va creciendo. Entonces, no tiene raíz. En este caso, no precisábamos hacer el límite cuando tienda más infinito. ¿Se dan cuenta por qué? Este dato en realidad no lo precisábamos. Esta punta. ¿Alguien se da cuenta por qué? Porque los dos valores son positivos, ¿no? ¿Cuáles dos valores? Digamos más infinito y 2. Claro, pero diciendo que no lo precisábamos. Esta parte no la precisábamos. Solo con estas dos cosas sale. Porque ya Porque es mayor sabes de que la 0 gráfica y crece. Claro, arranca valiendo 2 y después crece. Olvídate que valga 0. Es por eso nomás.
O sea, en realidad este dato, en este caso, está al pedo. Pero bueno, ¿se entiende? Porque acá vale 2 y después crece. No puede valer 0. A ver si borra esto. Entonces, en realidad, con esos dos datos nomás, sabiendo que acá es creciente y que arranca de 2, ya sabemos que acá no va a cortar. Solo con esos dos datos sale que f no tiene raíz. En I3. Pero si yo necesitara mirar el valor, cómo se comporta f en la otra punta del intervalo, lo que debería hacer es eso que hice. Estudiar el límite. ¿Está? Entonces, en realidad, hay una sola raíz. Acá no hay, y acá no hay. Y acá sí hay una sola. Bueno, eso es el método de rol. ¿Está? Hacemos un ejemplo más. Vamos a un ejemplo más. Otro ejemplo. Vamos a f de x igual. A ver cómo puedo poner. No sé cómo ponerlo para que quede fácil esto. A ver. Porque me queda. No puedo hacerlo así. Bueno, vamos a hacer esto, a ver qué pasa con esto. Vamos a tratar de hacerlo así, a ver qué podemos hacer. Bueno, entonces, tengo esta función. Bueno, lo primero que hago es calcular la derivada. Tengo esta función y tengo que tratar de hallar las raíces, ¿tá? Esa es con el método de Roy. Entonces calculo la derivada. A ver, la derivada de la primera por la segunda es 3x cuadrado menos 1 menos la primera x cubo menos x más 1 por la derivada del segundo que es 1 sobre menos 1 cuadrado. A ver, simplifico un poco y me va a quedar 3x cubo menos x cubo, 2x cubo. Después, en x cuadrado no hay nada, y en x tengo menos x acá. No, en x cuadrado sí tengo menos 3x cuadrado. A ver si tengo suerte. En x tengo menos x acá. Y más x acá, se van las x. Y el término independiente tengo menos 1 por 1, más 1
Y el resultado quedó esto nomás. Sobre x menos 1 cuadrado. A ver si me ayudan con la cuenta, a ver si no le erré. Vamos de vuelta. Tengo 3x cuadrado por x, 3x cubo, menos x cubo, 2x cubo. Y x cuadrado tengo este acá, 3x cuadrado. Y más nada. En x tengo menos x y más x se fueron. Y menos 1, 1 menos... creo que está bien. ¿Ah? Me quedó esto. Bueno, entonces, ¿cómo es el signo de la derivada? Vieron que el de abajo vale siempre positivo, salvo en uno que no existe, que vale 0, así que el cociente no existe. Y el de arriba se factoriza como 2x 2x menos 3 por x cuadrado. Así que tiene una raíz que es 0 y otra raíz que es 3 medios. Así que tenemos el 0. Profe, Sí. lo puse en el calculador de derivadas ¡Pua! y me da un poquito diferente de la tuya. La derivada de la primera por la segunda menos la primera. O sea, me da lo mismo, pero en el numerador al final va con un más 2. Bien a la derecha. Ahora en que le erré. La derivada de la primera. Está bien. Por la segunda, está bien. Menos la primera. Y no sé. No sabe derivar tu calculadora. La calculadora de derivadas tienen que ser ustedes. Es como que ustedes están aprendiendo a correr los 100 metros llanos y utilizan una bicicleta. Desháganse de todo eso. Debe haber algún error, o sea, para ver si, ahora por ejemplo, tenemos este problema, ¿cómo vamos a dilucidar si está bien o está mal? O sea, uno O es el sea, que, derivaste bien, pero creo que al momento de hacer la distributiva le erraste algo, posiblemente. no sé qué puede ser, porque cuando yo hago este menos 1, por este menos 1 me da más 1. ¿No será que tipo escribiste mal? Vos, Nico. Y este No, menos... pero está. Mira que yo hice en la calculadora de derivada también y es lo mismo. O sea, está bien eso. ¿Cómo es eso de la calculadora de derivadas? ¿Hay alguna calculadora que le pongas así y te dice tu vocación? Sí, de Sí. internet. Vale. Está. Bueno, igual, aunque me equivoqué en la cuenta, hagámoslo como si estuviera bien. A ver si lo podemos terminar rápido porque estamos en la hora. Entonces tiene raíz 0. 0 vale 0. Después, en 3 medios también vale 0. Y hay uno no existe. En alguna parte en el medio, es en 1. ¿Y cómo es el signo? Bueno, habría que hacer el signo detallado, pero sería más, acá menos, no, acá más de vuelta, acá menos, y acá más. No, pará. Acá en 1 es más, y acá menos. Entonces nos quedaron 4 intervalos. Y 1, y 2, y 3, y 4. Vamos a analizar solamente un intervalo. Vamos a analizar solamente el I2.
¿tá? En cada intervalo habría que analizarlo por separado, pero analicemos el I2, que es el que me interesa. Solamente en este intervalo, a ver si tiene o no tiene raíces ahí. Bueno, ¿cómo es la función en ese intervalo? Es creciente. Porque la derivada es positiva. Bueno, ¿cuánto vale la f en la punta de los intervalos? Empezamos con esta punta. F de 0. 0. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué en 3 medios no cambió el signo? Ah, está mal. No que al revés, menos, más menos. Menos. A ver ahora. En 0 no cambia y en 1 tampoco. Está, ahí quedó bien, me parece. Así que f es ahora decreciente. Porque sin es negativo. Está, estamos en este intervalo. Bueno, dale, f de 0 vale, que está acá, vale menos 1. Es decreciente y en 0 vale menos 1 la función. ¿Me pueden decir algo a partir de eso? No tiene raíz. Y no tiene raíz porque vale menos 1 y después empieza a decrecer. Desde 0 hasta 1 decrece. O sea, en el intervalo I2 es decreciente. O sea, ponerle la función en 0 vale menos 1 y después empieza a decrecer. No va a cortar nunca el eje X. Entonces, no preciso mirar la otra punta del intervalo. Simplemente, ya con eso sale que F no tiene raíz. Pero entonces no era el intervalo que me interesaba. El intervalo que me interesaba era el I3. Ahora sí, en I3, ¿qué pasa? F es decreciente. Ahora estamos en este, ¿eh? A ver si aparece lo que yo quiero. Bueno, ¿cuánto vale la punta del intervalo? En esta punta yo puedo calcular cuánto vale. A ver si alguien puede calcular cuánto vale la F en esta punta. La F está acá arriba. En 3 medios. La F esta F, ¿cuánto vale? En 3 medios. En el extremo derecho del intervalo hay 3. Tres por 3, 9, 27 octavos. 5,75. 5,75. F de 3 medios. Es positivo. 5,75, no sé, capaz que sigue, es positivo. Entonces la función, vamos a dibujarla como en verde, acá en este extremo vale un número positivo. Y ahora viene la parte donde yo tengo que mirar cuánto vale F en el otro extremo. ¿Cuánto vale en el otro extremo? Negativo. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? Me fijé en el valor que nos había dado, que era menos 1. No, pero fíjate que no se puede hacer F de 1, porque me queda dividido 0 acá. Menos 1 nos daba acá en 0, ¿eh? Acá en este. Ah, es verdad, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Tiene vas que a Pero ser hacer, si el no, no se puede dar límite. cuenta, profe. no se puede evaluar en este extremo del intervalo, porque me queda F Tenés de que ser 1. el límite por derecha. Eso es lo que quería decir. No puedo evaluar, pero entonces tomo el límite por la derecha. Tomo el límite cuando tiendo por este lado. Acá en vez de evaluar también podría haber tomado el límite. Tomar el límite me va a dar lo mismo que evaluar. Entonces no hago ningún límite, evalúo directo. Pero no siempre podés evaluar, pero sí siempre vas a poder tomar límite. Entonces no puedo hacer F de 1, pero sí puedo hacer el límite cuando tiende a 1 por la derecha. Eso era lo que yo quería que apareciera. Entonces, en un extremo pasa esto. Y en el otro extremo lo que hago es eso, límite cuando X tiende a 1 por la derecha de F de X. Y bueno, si lo miramos cuando tiende a 1 por la derecha,
me queda más infinito. O sea que la función, digamos, tiende a más infinito y viene bajando y llega hasta ahí. ¿No? En realidad en este caso tampoco importaba ese límite, porque si era decreciente y termina acá en 1, termina acá en algo positivo, no puede cortar. ¿No? Bueno, no quedó muy bien el ejemplo final, ¿está? Pero bueno, en este caso tampoco tiene raíz y no precisábamos el valor este. Solamente con estos dos primeros ya salía. Bueno, terminamos por acá. El asunto es que mirando la función en los extremos del intervalo, que eso a veces implica tomar límite, uno se da cuenta si hay raíz o no. Y bueno, eso es el método de Roy. Dale, cortamos por acá que ya estamos en hora. Les mando un saludo, suerte en la prueba de física. Hasta luego. Nos vemos. No, profe, Nos vemos.